Muy, muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Aquí comienza una nueva jornada, la segunda jornada de la cuarta edición de los encuentros en claro, los encuentros por lenguaje claro en el mundo hispanohablante. Yo soy Antonio Martín, uno de los organizadores de este evento, junto a Antonio Martín de Cala Cran, junto con Arsenio Escolar de la revista de divulgación del mundo del lenguaje, la revista Archiletras. Y tenemos también aquí a nuestra directora, a Isabel Espuelas. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar ahí. Un día más, ya estamos en la segunda jornada. Como siempre, me gustaría también darle las gracias a nuestro patrocinador, el Gobierno de La Rioja, ya que necesitamos que instituciones como el Gobierno de La Rioja nos apoyen para que podamos seguir haciendo estas jornadas que tanto interés despiertan y que tanto nos gustan. Porque, vimos ayer que el interés fue muy satisfactorio. Os conectasteis mucha gente y hubo un montón de preguntas y luego un montón de correos electrónicos más tarde. Como os decimos todos los días, cuando queráis hacer alguna pregunta, lo hacéis a través del botón de preguntas y respuestas. Y si tenéis algún comentario o necesitáis algo de nosotros, pues lo hacéis a través del chat. Y le paso la palabra a Antonio para que presente a Óscar. Sí, hay que recordar también para los que queráis ver la sesión de ayer, igual que el resto de los vídeos llevan un poquito de tiempo procesarlos, hay que convertirlos, hay que editarlos un poco, entonces se están subiendo. En breve os enviaremos los enlaces también para que vayáis viendo los vídeos de las anteriores jornadas. Bueno, hoy tenemos la suerte de contar con Óscar García Muñoz. Vamos a hablar de lectura fácil y plena inclusión. Yo he tenido la suerte de encontrarme a Óscar en varias ocasiones. Yo creo que la primera fue dando unas charlas para el personal del Ministerio de Cultura en el área de comunicación, y a partir de ahí ya ha sido una suerte poder encontrarme a Óscar porque, como vais a poder comprobar, es un placer escucharle y charlar con él. Os tengo que contar que Óscar García Muñoz es el coordinador de proyectos de accesibilidad de plena inclusión en Madrid. Es líder del proyecto europeo Train to Validate. Él es licenciado en periodismo y es posgrado de algo que vamos a aprender aquí también, del posgrado de accesibilidad universal y diseño para todos. Es que nos va a dar pistas también sobre algunas cuestiones precisamente sobre este trabajo, diseño también en ese sentido para la lectura fácil. Bueno, él ha adaptado muchísimos textos a la lectura fácil, como por ejemplo algunos textos legislativos como la Constitución española, el Estatuto de los Trabajadores, ha hecho muchos folletos culturales y museísticos, prospectos de medicinas, manuales de formación profesional y oposiciones, o documentos de información sobre trámites administrativos, que no es nada fácil. Además, él es autor de los libros Lectura Fácil, Métodos de Redacción y Evaluación. También ha escrito la Guía Práctica de Orientaciones para la Inclusión Educativa, la Lectura Fácil, y ha traducido a español las directrices para material de lectura fácil. Él es profesor invitado en posgrados de accesibilidad en la Universidad de Jaén y el Instituto Superior de Estudios Lingüísticos y de Traducción. Y, por supuesto, él es formador de adaptadores de lectura fácil, que yo espero también que nos diga dónde y cuándo uno puede aprender y qué hay que hacer para ser un adaptador de lectura fácil. Él, sobre todo, también quería destacar que es miembro del grupo de trabajo que redactó la norma española, la norma UNE, dedicada a la redacción de textos en lectura fácil. Para mí también es un ejemplo porque él es una avanzadilla desde la lectura fácil para lo que tenemos que aprender los de lenguaje claro. Es decir, él ya ha roto esa lanza, ha abierto un camino que tenemos que seguir. Así que espero que nos dé muchísimas pistas. Ya voy a ir avanzando tan solo, y ya te dejo hablar, que algunas de las cosas que va a contar ahora sobre tipografía o demás no desdice para nada lo que nos contó ayer Jorge de Buen, sino que precisamente es importante saber que para que haya textapil hay que seguir las pautas que contaba ayer Jorge sobre el guionado, sobre qué tipo de fuente, pero si hablamos de lectura fácil, la concepción es completamente distinta, es muy, muy relevante. Óscar, un placer tenerte aquí con nosotros. Te dejamos todo tuyo, el escenario. Muchísimas gracias, Antonio, por tu presentación. Gracias, Isabel, también por toda la organización del evento en Claro y al señor Escolar, por supuesto.
La verdad es que me encanta poder tener la oportunidad de compartir aquí en el ámbito de Enclaro, un seminario que se está consolidando además como referencia en España, en la lengua española, como referencia para el lenguaje claro, que también haya un hueco para la lectura fácil. Y es muy probable que muchas de las personas que ahora mismo están conectadas digan, bueno, lectura fácil, lenguaje claro, parece como un poco trabalenguas y como si empezáramos a jugar un poco con las palabras similares, pero que buscamos tres pies al gato. Pero no, vamos a ir viendo poco a poco un poco qué significa esto. Y creo que la mejor manera, ahora en la presentación que os voy a hacer, es que lo veamos con ejemplos, porque creo que por supuesto, es complejo, ¿no?, poder tener que explicar todas las pautas, pero por lo menos sí que quiero que percibáis qué significa esto de la lectura fácil. Y entonces, vamos a ver, fijaos, todo el mundo nos hemos enfrentado a tener que tomarnos medicinas en algún momento y entonces nos tenemos que enfrentar a un prospecto. Un prospecto que, para empezar, no es nada fácil de desdoblar y mucho menos de volver a doblar en la misma posición en la que estaba y meter en la caja. Pero, desde luego, lo que empieza a ser más traumático es cuando empezamos a leer. Ya de momento es cierto que ha habido algunos avances. Ya en los prospectos veis que no dice posología, ya dice cómo tomar. Entonces eso es un pequeño avance, pero desde luego en muchos casos sí que vemos letra pequeña, desorden, porque te da muchos mensajes, es una información muy saturada. Poneos en el lugar de una persona que tiene una dificultad de comprensión lectora. Yo trabajo en Plena Inclusión Madrid, que es una organización que pertenece a un movimiento asociativo llamado Plena Inclusión, que defiende y trabaja en favor de los derechos de las personas con discapacidad intelectual. Este es uno de los colectivos. Pero luego vamos a ver que no es el único. Estamos hablando de algo que puede afectar la dificultad de comprensión lectora a en torno a un tercio de la población, con diferentes rasgos. Entonces, poneros en el lugar de una persona que le cuesta leer, que tiene que hacer un esfuerzo de leer, que no tiene el hábito de leer y que cada vez que se enfrenta al hecho de la lectura no encuentra nada que le sugiera que está invitado a leer. Y que cuando en un momento dado va a una biblioteca, le dicen que lo más adecuado para su nivel lector está en infantil y juvenil. Y a lo mejor pues tiene 30, 40, 50 años, una vida independiente y no se siente para nada, por supuesto, identificado con las lecturas de un niño o un adolescente. Pues esa es la situación que viven muchas personas. Y en el caso concreto de cuestiones que tienen que ver con algo tan fundamental como la salud, nos encontramos con que al leer esto, pues claro, es un infierno. Nosotros hemos dado un paso para hacer esos prospectos en lectura fácil. Si entráis en la página web saludmasfacil.org, os vais a encontrar esta forma de presentación en la web. Entonces tendréis un menú desplegable en donde cada uno de los epígrafes va a desplegar una parte de la información. Cada uno de los iconos que estáis viendo han sido comprobados por un grupo de personas con discapacidad intelectual. Decimos discapacidad intelectual porque es el colectivo con el que trabajamos, pero no excluye que se pueda trabajar con otros colectivos el proceso de comprobación de la comprensión. Entonces, como veis aquí, tenemos una serie de pictogramas, de iconos, que nos están dando una avanzadilla de lo que también dice el título. Cada título, como veis, está marcado con un color diferenciador para segmentar el tipo de información. Y cada una de esas flechas desplegables nos va a permitir ir viendo la diferente información progresivamente. ¿Cómo es el cómo tomar? Pues así, lo presentamos. Veis que establecemos muy claramente una estructura en donde se localiza de manera muy nítida, muy clara, cuál es el punto en el que tienes que concentrar la lectura. Entonces estamos hablando de que según tu perfil vas a ir localizando la información y, como veis, las frases son directas, breves, ordenadas, dando los elementos esenciales de la información. Pensemos una cuestión. Cuando estamos hablando de dificultades de comprensión lectora, queremos decir muchas cosas. Una de ellas es la dificultad de concentración. Personas que en un momento dado no tengan hábito de leer, que tengan, por ejemplo, un trastorno por déficit de atención, a lo mejor estamos hablando de 20 minutos, lo que pueden estar concentrados. Entonces, si les saturamos con muchísima información o si les damos una información muy
sobrecargada, renunciarán a leer. Y lo que nosotros intentamos es que precisamente la experiencia lectora no se convierta en algo traumático, sino en algo que, por un lado, cuando el texto corresponda, habrá derechos, habrá funcionalidad, habrá calidad de vida, o por otro lado, sea ocio, sea disfrute, como ahora veremos también ejemplos de literatura. Este es el caso de los prospectos. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, con un lenguaje tan complejo como el jurídico? Aquí tenemos un ejemplo de una sentencia judicial. En este caso, algo que es muy pertinente con personas con discapacidad intelectual, que tiene que ver con aquellas decisiones de los jueces relativas a qué puede hacer o no puede hacer una persona con prestación de apoyos. Entonces, en un momento dado, el juez dice, bueno, pues como en este caso, para cuestiones relacionadas con dinero necesitas apoyos. Para cuestiones relacionadas con la salud necesitas apoyos. Hay una persona que va a estar detrás de ti para echarte una mano, darte orientaciones o incluso a lo mejor, hasta hace un tiempo, implicaba también una firma. Ahora ha habido una transformación legal en la cual la persona con discapacidad intelectual tiene la potestad de firmar con unos apoyos determinados. La figura del tutor ha cambiado. Bueno, pues aquí tenemos este fallo. Claro, fallo ya de partida es una palabra que puede llevar a un malentendido. ¿En qué se ha equivocado el juez? ¿No? ¿En qué ha fallado? Bueno, pues efectivamente lo que nosotros transmitimos es que es una decisión. Y una decisión además con mucha relevancia, que es trascendental para la vida de las personas. Esto es una sentencia en lectura fácil que hicieron nuestros compañeros de Plena Inclusión en Asturias y que tuvo un reconocimiento por una iniciativa que se llama Zero Project y que ha sido compartida además a nivel internacional. ¿Qué dice la sentencia en lectura fácil? Lo primero, contextualiza. ¿Qué es esto? ¿Qué es este documento? Pues este documento es una sentencia, en este caso además de modificación de tu capacidad de obrar. Y explicamos qué es modificación de la capacidad de obrar por dos motivos. El primero, no podemos renunciar a utilizar algunos términos concretos específicos porque es el lenguaje que se va a tener que utilizar en determinados ámbitos. Y segundo, porque además es una palabra pertinente que tiene que aprender a manejar la persona. Cuando hablamos de lectura fácil hay quien piensa, se está renunciando a que la persona pueda aprender nuevas palabras. Todo lo contrario, lo estamos dosificando. Lo que no queremos es abrumar. Queremos dar las cuestiones que sean trascendentales, relevantes para cada una de las circunstancias, pero no tenemos por qué manejar un vocabulario amplio si no es necesario, sino aquello que sea pertinente a la circunstancia. Luego veis la estructura. Situaciones en las que necesitas apoyo según el juez. Decidir sobre tu salud, cualquier actividad con el dinero o tu patrimonio. Se van introduciendo palabras, como veis, que pueden ser necesarias para la comprensión. Pero ante todo, si os fijáis, tiene que ver mucho con la organización textual y con frases que son muy directas, ordenadas y sencillas, con un vocabulario que es cercano a la experiencia habitual de las personas, que puede tener una mayor difusión. ¿Quién será tu tutor? ¿Y qué pasa? Muy importante, ¿qué pasa si no estoy de acuerdo? ¿Por qué? Esa información no viene en una sentencia, como muy probablemente me podréis comentar, efectivamente, pero nosotros con el texto de lectura fácil lo que tenemos que hacer es plantear en qué situación se da ese documento, porque estamos hablando de personas que en muchos casos van a estar totalmente ajenas a las circunstancias en las que están desenvolviéndose, en este caso en el ámbito de la justicia. Necesitan explicaciones suplementarias. Entonces, habrá que explicar, oye, tú tienes que ser consciente de tus derechos. Entonces, vamos a decirte qué pasos puedes dar. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Bueno, pues que sepas que si no estás de acuerdo tienes que dar estos pasos. Esto en el ámbito jurídico. ¿Qué pasa si queremos comunicar algo como una norma? Por ejemplo, aquí, el Estatuto de la Comunidad de Madrid, que adaptamos el año pasado. Tenemos adaptada la Constitución, también el Estatuto de los Trabajadores y muchas otras leyes. En este caso sí que es cierto que tenemos dos variantes. Una, en donde planteamos que cada artículo puede ser adaptado a lectura fácil como un modo de representar simbólicamente que podemos hacer accesible el lenguaje que parece muy cerrado y muy específico. La otra opción es plantearlo como una guía más explicativa, como una especie de manual en donde abordemos qué implican las leyes. En el caso del estatuto lo hicimos del primer modo. Bueno, pues
Hicimos una portada que llamase la atención. Hay una cosa muy importante en la lectura fácil. Tiene unas pautas que luego os contextualizaré porque tenemos un estándar específico, una norma UNE, pero aparte de esas pautas tenemos que hacer un documento atractivo, porque estamos hablando de personas que no tienen mucho hábito para leer. Entonces, tiene que entrar por los ojos. Hacemos una portada, hacemos un índice, le ordenamos los contenidos, le llamamos la atención en determinados elementos de introducción, que es un estatuto de autonomía. Y entonces, ¿qué significa esto del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid? ¿Qué contenidos tiene? Y luego sí, vamos ordenando cada uno de los títulos que tiene este estatuto. Y luego explicamos. Vamos introduciendo diferentes explicaciones en donde resaltamos algunas palabras, llamamos la atención. Y veis, como siempre, una forma de partir las frases que os llamará la atención. ¿Por qué de repente hacemos un corte forzado? Es cierto que estamos acostumbrados a la justificación. Es decir, aquí lo vemos todo en dos líneas paralelas a izquierda y derecha. No, en lectura fácil no es así. ¿Por qué? ¿Por qué ponemos solo alineado a la izquierda y con el resto del texto en bandera, no alineado a la derecha? Pues por una cuestión que tiene que ver con percepción visual. Si yo tengo algo diferente, mi ojo se esfuerza menos. Si yo tengo algo que es mucho más homogéneo, mi ojo tiene que hacer un sobreesfuerzo. ¿Qué implica? Por ejemplo, personas con dislexia, cuando perciben todo en bloque, acaban saltando de la primera a la quinta, luego vuelven a la tercera y luego bajan a la séptima línea. Entonces acaban perdidos, no entienden nada, no tienen la posibilidad de retorno adecuado. Cuando lo ponemos de manera diferente, el retorno de línea y el saltar de una línea a otra de manera correlativa es más sencillo. Y eso ocurre también con otras cuestiones relacionadas con la dificultad de comprensión, como en el caso de la discapacidad intelectual. Veis la importancia que tiene, por ejemplo, la manera de resaltar las palabras que tienen una definición dentro del propio texto cercana a donde está establecido. Veis el desarrollo, en donde hacemos pues, un llamamiento icónico, donde ponemos los títulos de manera destacada, donde titulamos también los artículos, porque el original no dice artículo 1, título del artículo, sino que viene artículo 1, 2, 3, 4. El título del artículo nos ayuda a avanzar el contenido, a preparar en la lectura. Y luego también, en este caso, añadimos un elemento referencial, contextualizador, que era ¿lo sabías? Y entonces damos información que va conexa para dar una información mucho más global y que permita también disfrutar mejor del contenido del texto, dentro de lo que es disfrutable un texto jurídico, lo sé. Pero en cualquier caso, que pueda resultar más atractivo a la hora de leerlo. ¿Por qué, por ejemplo, puede ser interesante? Pues fijaos, está habiendo convocatorias de oposiciones para personas con discapacidad intelectual para las cuales hemos redactado temarios. El hecho de que en un momento dado se pueda abordar dentro de un temario contenidos relacionados con leyes, pues permite que al tener ya esto en lectura fácil sea un contenido más que se puede integrar en ese temario y que se pueda estudiar y sobre el cual hacer las preguntas correspondientes en el examen. Por lo tanto, sí tiene importancia, sí tiene relevancia el hecho de que podamos hacer determinadas normas jurídicas en lectura fácil. Otro ejemplo. ¿Qué pasa con la literatura? ¿Hay literatura en lectura fácil? La respuesta es sí. Nosotros, por ejemplo, hemos hecho alguna adaptación. Este es un extracto de un cuento de Emilia Pardo Bazán, un cuento titulado Santiago el Mudo. Bueno, formato tradicional, además lenguaje pues, de finales del siglo XIX, de la época en que vivió esta escritora, cuyo centenario de su fallecimiento fue el año pasado, y para la cual pues, recibimos un par de encargos, un par de libros de cuentos. Bueno, pues como veis, el lenguaje propio de la literatura. Y habrá quien se pregunte, ¿no hará la lectura fácil una manipulación del contenido? ¿No cambiará, alterará la lectura fácil esa belleza que puede tener la literatura? La respuesta es que en la medida en que nosotros intentamos hacer una adaptación, lo que buscamos es la esencia. E intentamos mantener el tono en el cual se está comunicando, pero lógicamente tenemos que hacer una serie de adaptaciones para que ese texto se reciba de un modo más atractivo y actual. Entonces, por ejemplo, si aquí nos vamos a cómo se hizo, pues fijaos,
tiene una portada con una ilustración que ni mucho menos podemos considerar infantil, pero que sí nos ayuda a contextualizar, a dar una imagen, por ejemplo, del entorno, de ese pazo en el cual transcurre la historia. Entonces, bueno, pues a partir de ahí se mantienen elementos que tienen una resonancia del original. ¿Veis el inicio? Que es muy similar, pero luego el desarrollo introduce una serie de elementos que dentro del propio relato literario van explicando cosas, porque hay que situar a la persona. ¿Veis, por ejemplo, cómo se introducen los diálogos, que tienen forma de glosa teatral? Pues muy importante para indicar siempre quién es el hablante. ¿Por qué? Porque en muchos casos hay dificultades de asociación entre quién habla y lo que está hablando. Por eso es necesario reforzar con el nombre del personaje. Y de este modo tienen una experiencia lectora plena. Hay muchos casos en los que la lectura fácil se hace de manera compartida. Existen los denominados clubes de lectura fácil, donde grupos de personas organizados por una persona dinamizadora, pues se encargan de leer, el dinamizador se encarga de organizar y las personas van leyendo poco a poco en voz alta y les sirve como forma de acercarse a la literatura, pero también de compartir experiencias y de incrementar tanto su conocimiento, su capacidad de comprensión lectora, su vocabulario, pero sobre todo de encontrar un foro donde se encuentran con un entorno amigable para compartir experiencias y dialogar. Es una experiencia que desde luego recomiendo en todos aquellos lugares, organizaciones, que en un momento dado puedan trabajar en este ámbito. Otro ámbito en el que hemos trabajado y que además muestra mucha preocupación es el ámbito museístico. Nos encontramos muchas veces con cartelas de este calibre. Si os fijáis, el vocabulario es alambicado, ampuloso, excesivamente culto, y al final yo muchas veces acabo diciéndolo a las personas, a los que trabajan, conservadores, mediadores, que muchas veces, pues claro, en las exposiciones parece como que los textos están hechos para leerse entre el propio gremio, no para compartir con el público. Y esto, pues resulta una enorme barrera. Yo me he encontrado en formaciones que he dado de personas también que trabajan en el ámbito museístico que me dicen, yo en algunas exposiciones he salido como entrado porque no me he enterado de nada y soy licenciado en Bellas Artes o historiadora del arte, es decir, que tienen incluso conocimiento. ¿Qué no va a pasar para personas que tengan una dificultad de comprensión lectora? ¿Estamos generando una experiencia amigable? Pues no. ¿Cómo hacemos un folleto en lectura fácil? ¿Cómo describimos? Pues fijaos, el Museo del Prado se interesó por este tema y entonces nos hizo un encargo para hacer un folleto de 10 obras maestras, que lo podéis descargar de su página web. Y entonces, por ejemplo, el lavatorio de Tintoretto. ¿Cómo lo enfocamos? Bueno, pues aquí tenemos cómo, en un principio, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué título tiene el cuadro? ¿Quién es el autor del cuadro? Aquí además añadimos una cuestión importante y es un detalle que resaltaba, como ahora veremos el cuadro completo, el peso visual recae en la parte derecha del cuadro, que es donde está la acción del lavatorio propiamente dicho. Pero hay una cuestión muy importante en la organización textual y es, primero, ¿qué ves? Cuando yo me acerco a un cuadro, lo primero que me pregunto es ¿quiénes son estos personajes? ¿Qué paisaje hay representado? ¿Por qué hay esos colores? Es decir, me pregunto qué es lo que tengo delante de mí. Luego, posteriormente, ya empezamos a introducir quién lo pintó, por qué, de qué época. Y a continuación, planteamos incluso pues, otros detalles. Pues, por ejemplo, una contextualización, el marco histórico, o también incluso otros detalles. En este tipo de cuadros, además, donde aparecen tantos elementos, es muy importante señalar algunos detalles que resalten e identifiquen elementos o personajes. Por lo tanto, aquí tenemos una visión global del cuadro y entonces todo eso aparece ordenado. Hay una cuestión fundamental que debéis tener en cuenta en la lectura fácil. El orden es clave. Dar una forma ordenada, lógica, un hilo conductor al contenido es fundamental para que el lector no se pierda y encuentre una forma de leer cómoda, agradable y que le lleve efectivamente a un puerto seguro. Otro entorno museístico que también con el que colaboramos habitualmente es el Museo ICO. Es un pequeño museo de
Madrid que se dedica a exposiciones temporales dedicadas a arquitectura. La arquitectura es un arte bastante abstracto en cuanto a lo que quiere comunicar muchas veces. Nosotros acabamos viendo edificios, pero sin embargo un arquitecto también tiene una visión artística. Entonces eso se tiene que transmitir en un folleto. Bueno, pues en este caso las exposiciones no recogen todos los contenidos en lectura fácil y lo que hacen es que en vez de poner una cartela, lo que hacen es poner ese icono que veis, ese logo azul, que es el que identifica los documentos adaptados a lectura fácil, que utilizamos nosotros como distintivo. Y entonces vemos que en la pared, donde está la obra correspondiente, veremos ese logo con un número. Y entonces la persona podrá ir a esta explicación en donde se cuenta las características. ¿Sabéis lo que es importante y para qué es muy práctico este tipo de documentos en lectura fácil? Nos lo han dicho muchas veces en los museos, para hacer luego visitas guiadas de grupo para grupos efectivamente inclusivos. Este material sirve de pie para generar nuevas experiencias y nuevos tipos de visitas y para acercar el espacio museístico a un público que habitualmente no está habituado, no se siente invitado. Darles este tipo de alternativas les permite hacer que la experiencia sea cercana y generar una experiencia lectora amable también les anima a acercarse a algo que lo ven con mucha distancia. Esto desde el punto de vista práctico. Os he querido dar un poco una visión transversal, un poco rápida, de diferentes tipos para que veáis que la lectura fácil abarca muchas cuestiones. Vamos un poco a la teoría. Os pongo esta nube. Posiblemente sentiréis el impacto de no saber a qué mirar. Bienvenidos a la experiencia que pueden tener muchas personas con dificultades de comprensión. De repente veis mucha información de diferentes impactos, de diferentes características, unos colores, orden diferente. ¿A dónde miro? Bueno, pues es un poco la sensación que muchas veces se encuentran personas que tienen esa dificultad de comprensión a la hora de abordar cualquier situación. Pensemos en navegar a una página web, en desenvolverse dentro de un edificio, o aquí concretamente, como estamos, en la lectura. Y hay muchos problemas. No tienen esa estrategia de comprensión, la capacidad muchas veces de contextualización o de tener referentes exteriores, memoria, de repente lo que han leído hace un rato ya no se acuerdan, problemas de pronunciación que les obligan mejor dicho, que les genera una frustración y les hacen desechar la lectura, problemas de amplitud de vocabulario o de situación de contexto y de conocimiento cultural, falta de capacidad a lo mejor para generar inferencias, esa lectura lenta, en voz alta, con la cual tienen que concentrarse, pero tampoco pueden concentrarse durante mucho tiempo. Bueno, pues todo esto es lo que tenemos que abordar cuando estamos hablando de la lectura fácil. Y fijaos la enorme variedad de públicos que tiene la lectura fácil. Desde situaciones permanentes, como la discapacidad intelectual, a situaciones transitorias, como el analfabetismo funcional o inmigrantes recientes de lengua materna no hispanohablante, en nuestro caso. También, por ejemplo, podemos hablar de personas mayores que van teniendo un deterioro que, igual que tenemos un deterioro físico, tenemos un deterioro cognitivo. Dislexia, sordera prelocutiva, aquella que se adquiere en el nacimiento o en la niñez y que lleva a que muchas veces no tengamos un aprendizaje completo de muchas variantes del lenguaje. Para todo este público es la lectura fácil. Hay quien puede decir, es que ese texto en lectura fácil también vale para cualquier persona. En parte. Puede ser una aproximación, pero es muy posible que la experiencia lectora que tengamos no sea igual de satisfactoria, querremos más. Pero a lo mejor como un punto introductorio puede ser interesante. Sin embargo, la diferencia es que la lectura fácil para estos colectivos es la diferencia entre poder acceder a la lectura o no acceder a ella. Como os contaba, en España fuimos el primer país que adoptó un estándar. Hasta el año 2018 lo que había eran diferentes referencias bibliográficas que habían teorizado un poco sobre las pautas. En el año 2018 se publica la primera norma sobre lectura fácil. De aquí han empezado a trabajarse, en Alemania están trabajando en ella, hay una norma que tiene una ambición internacional que también está en desarrollo. Pues en España tuvimos esa oportunidad de hacer la primera. Y fijaos la definición. La definición abarca dos cuestiones. La primera, la redacción y el diseño, bajo una serie de guías, de pautas. La segunda, la validación. ¿Qué significa validar? Validar es contar con las personas que reciben ese texto, con las que van a necesitar, los usuarios finales,
y hacer pruebas de comprobación de que el texto adaptado es realmente funcional. Mal haríamos de hacer textos en lectura fácil si resulta que luego no van a poder ser útiles a quienes realmente son los verdaderos interesados. Las personas con dificultades de comprensión lectora, como hay subrayo en la propia definición que aparece en esta norma UNE. Muy importante ese segundo proceso, porque efectivamente podríamos plantear la fase de creación y decir, estupendo, yo tengo una idea, me pongo a adaptar y obtengo el documento en lectura fácil, lo diseño, muy bien. Pero de repente llegan los lectores y nos hemos encontrado algunas pseudo adaptaciones en lectura fácil que dicen que están pensadas, redactadas según esos criterios y sin embargo no son funcionales. Personas que tienen dificultad de comprensión lectora no encuentran ese texto comprensible. Por eso mismo, la fase de validación es fundamental. Contar con un grupo de diversos niveles de comprensión. Normalmente nosotros, la norma UNE dice 3 como mínimo. Nosotros, nuestros grupos están entre 4 y 6 personas de diferentes niveles de comprensión y entonces se va generando una discusión en donde van leyendo ese texto progresivamente, comentando las dificultades y proponiendo alternativas en el caso de que no sean comprensibles. Esas alternativas son muy variadas, desde definiciones de palabras, sustitución de palabras, cambio de orden, recorte de líneas, en fin, muy variadas. Estamos hablando del aspecto de la comprensión. Es decir, no, el validador no es una persona que sea correctora, no es una persona que sea editora, sino que lo hacemos es una prueba de usuario para ver la fiabilidad de ese texto final que se va a publicar. Como os anticipaba un poco al principio, puede haber ahí una discusión de lectura fácil, lenguaje claro. A ver, ¿y esto? ¿Hay diferencias? ¿Es el juego de las 7 diferencias? No. Cada uno de los ámbitos tiene su público específico y su ámbito también contextual específico. En el caso de la lectura fácil vamos a abordar que es para un público muy concreto, dificultad de comprensión lectora, ese tercio de población que os mencionaba y que veíamos en ese gráfico. El lenguaje claro es mucho más transversal, personas que no tienen necesariamente una dificultad de comprensión lectora, pero que están lejanas de determinados tipos de textos, jurídicos, administrativos, económicos. ¿Qué quiero decir con esto? Que un texto en lenguaje claro es susceptible de ser adaptado a lectura fácil, porque puede presentar barreras de comprensión para ese público que tiene mayores dificultades de comprensión. Y hay una cuestión también muy importante. La ambición que tiene la lectura fácil es ser herramienta de accesibilidad, es decir, ser complementario al original. Mientras que, por ejemplo, un texto en lenguaje claro sí ambiciona poder tener un valor pleno. Por ejemplo, se pueden hacer leyes en lenguaje claro. Por supuesto que se pueden hacer. Y sentencias en lenguaje claro. Existen documentos, existen organizaciones, además, de expertos, juristas, que defienden esto y que lo llevan a cabo. Bueno, pues la lectura fácil no quiere llegar a ese extremo porque es consciente de que tiene otra funcionalidad. Y por lo tanto, sabemos que la idea es ser complementario, porque tiene que ser funcional para ser una herramienta que abra derechos, más que ser una vigencia jurídica. Tienen una mayor rigidez esas pautas y aceptamos esa restricción, pero en la medida en que abre derechos creemos que es funcional. Y luego es muy importante, desde el punto de vista metodológico, la validación. Muchas personas os preguntaréis, vale, ¿y ahora por dónde empiezo? Como decía Antonio, oye, ¿y si quiero aprender? Bueno, pues voy a daros unas pequeñas pautas y luego a lo mejor en el diálogo pues vamos comentando un poco cómo se puede aprender, porque al final también incluso os pongo unas referencias bibliográficas para que, si tenéis curiosidad, podéis echar un vistazo. Fijaos, hay un paso previo inicial que es empatizar con quien nos va a leer, ponernos en su lugar, pero sobre todo conocer muy bien el texto original que vamos a redactar. ¿Qué intención tenía el redactor? ¿Cuál es el contenido y la estructura del original? ¿Cuál es la esencia? Porque lo que queremos comunicar es la esencia, más allá de detalles exhaustivos que pueden ser una barrera. Si caemos en el detalle exhaustivo, van a dejar de leer. Tenemos que ir a las ideas fundamentales que son las que queremos que tengan, que retengan. Entonces, pensemos siempre en quién nos va a leer y organicemos el contenido con una lógica, con un hilo conductor. A continuación, hagamos ese seguimiento de pautas que nos dice la norma UNE, que fundamentalmente son unas estructuras funcionales y lógicas, que se vea un principio y un fin.
no que vaya deslavazado y no se vea más que un laberinto textual. No, todo lo contrario. Debemos ver una línea continua. Frases sencillas, ordenadas, preferiblemente que sean con verbos simples, es decir, frases simples, pero no podemos desechar del todo la subordinación, porque si no los textos se vuelven demasiado robóticos. Debemos hacer una redacción naturalizada. Utilicemos palabras de uso habitual, de uso frecuente. Es posible que una persona a lo mejor no haya leído, pero escucha, tiene conversaciones y por familiaridad va a asociar que efectivamente esa palabra la ha escuchado y entonces es de uso más habitual. Usemos esas palabras más frecuentes, pero también expliquemos aquellas que son necesarias. Introduzcamos aquellos contenidos que van a ser necesarios en su vida en determinados ámbitos que hay que aprender. Y no pasa absolutamente nada. Demos esa oportunidad también. Y luego el diseño, como os decía antes. No hagamos un diseño feo, soso. Hay muchas posibilidades. Nos encontramos con muchos diseñadores que cuando les damos las pautas se quedan asustados. Y claro, yo les digo muchas veces, pero bueno, cuando tenéis un cliente común, ¿no os da un briefing de lo que quiere? Bueno, pues este es el briefing, se llama Norma UNE. A partir de ahí, yo creo que hay muchos grises, hay muchas posibilidades de creación. Entonces, yo creo que es importante motivar a los diseñadores para que efectivamente intenten buscar dentro de esas restricciones que tiene un campo de creación que haga esos documentos atractivos y llamativos al público con dificultades de comprensión lectora. Y luego durante la adaptación, organiza bien las ideas, ten un conocimiento muy bueno de las pautas para saber cómo flexibilizar. Evitemos la exhaustividad, vayamos a los detalles que sean esenciales y cuidando el estilo. Evitemos esa rigidez, validando siempre, preguntando. Reitero, como veis en esta diapositiva, pero me parece muy importante que os quedéis con esa música, de que de verdad la lectura fácil lo que ambiciona es incluir contando con las personas que son los verdaderos usuarios finales y dándoles la información fundamental a la que tienen que acceder. Hay una cuestión muy importante cuando somos adaptadores y por eso os digo la empatía, la necesaria empatía, y es, no todo vale, nosotros no somos la medida de la comprensión cuando nos ponemos a adaptar, sino que tenemos que ponernos siempre en el lugar del otro. Y por lo tanto, no somos los que decidimos qué es la lectura fácil, nosotros abrimos el camino, adaptando según las pautas, pero luego hay un personal formado que son los validadores. Trabajemos con ellos para que efectivamente tengamos ese feedback, esa retroalimentación que nos confirme que nuestro trabajo va en el camino adecuado. ¿Quiénes trabajan en esto? Bueno, pues hay 3 perfiles profesionales fundamentales. El primer perfil profesional es el adaptador. La persona adaptadora es quien va a encargarse de hacer esa redacción, que puede ser desde un original que tengamos que darle esa forma en lectura fácil, hasta la creación de un original que no existía anteriormente y que directamente vamos a redactar en lectura fácil. Existen muchos casos. Ahí están quienes hacen literatura directamente en lectura fácil, para que os hagáis una idea. ¿Qué tiene que tener como perfil esa persona que se dedica a adaptar? Pues que tenga agilidad de análisis, de organización de ideas y de redacción. Que tenga además un conocimiento amplio. Es decir, cuando estamos trabajando en adaptación, lo mismo nos llega, como os ha mencionado antes Antonio, un trámite, una obra literaria, una ley, un texto educativo. Pues tenemos que ser todoterrenos. Y el hecho de tener una formación variada y una flexibilidad de aprendizaje, a veces somos los primeros nosotros quienes cuando recibimos un determinado texto nos tenemos que poner a investigar, a leer, a aprender. Forma parte de nuestro trabajo y ese es el reto. Y eso además también es el interés de que esto siempre tiene algo nuevo. Estás aprendiendo continuamente, tiene ese incentivo. Tenemos que tener formación en las pautas, por supuesto. Y luego tenemos también que tener conocimiento, cercanía a las personas con dificultades de comprensión. Tener esa experiencia es muy importante para entender a qué nivel tenemos que ponernos a la hora de redactar. El otro perfil es el dinamizador. Es la persona de apoyo que trabaja con esos validadores, que se encarga de organizar las reuniones, que tiene esa formación en lectura fácil, pero que tiene experiencia, en nuestro caso con discapacidad intelectual, pero que puede ser con otros perfiles con dificultades de comprensión. Y que es muy importante que sea promotor de la participación. No es manipulador, tiene que ser neutral, tiene que hacer aflorar
al equipo aquellas cosas en las que ven que efectivamente pueden tener problemas y para ello tiene que aprender estrategias de dinamización. Y luego está el perfil del validador, que es esa persona que tiene unas dificultades de comprensión, pero que nosotros siempre planteamos que debe tener una mínima comprensión lectora. Estamos valorando también cómo incluir a personas que no tienen comprensión lectora, pero que efectivamente tienen comprensión cuando escuchan y de qué modo pueden aportar en el proceso, que también es muy interesante. Entonces, les damos formación también, tienen que conocer en qué consiste su trabajo, que su trabajo no consiste en me gusta, no me gusta, sino entiendo, no entiendo, y que no vean ese entiendo, no entiendo como un examen, sino como una manera de aportar al enriquecimiento social y a la mejora del texto. Y esos grupos tienen diferentes dificultades de comprensión para evitar un sesgo hacia que, claro, todos comprenden muy bien o todos tienen muchas dificultades y parece que no hemos acertado en nada en nuestra adaptación. Buscamos ese nivel en donde más o menos encajemos la forma de adaptar ese texto. Al final, ¿qué conseguimos? Ninguna solución para la discapacidad o para la dificultad de comprensión lectora sin contar con ellos. Ellos son los que nos permiten confirmar esa validez y al final damos una garantía. Y estamos creando una alternativa laboral porque precisamente en su dificultad de comprensión nosotros lo damos la vuelta y decimos, esta es nuestra oportunidad para tener y promovemos eso como alternativa laboral. Las personas que trabajan con nosotros como validadoras sí que buscamos que consoliden un puesto de trabajo, que finalmente puedan optar a la posibilidad de tener un contrato, un trabajo permanente. Esa es nuestra gran meta final. ¿Qué nos falta? Pues fijaos, nos faltan 3 perfiles: editores, correctores y diseñadores. Editores y correctores que nos ayuden a perfilar algunas cuestiones de repaso en los textos, en orientar a lo mejor algunos contenidos. ¿Por qué? Porque muchas personas que están relacionadas con la lectura fácil están muy vinculadas a lo mejor a entidades sociales, pero no tienen un recorrido previo como escritores o redactores. Entonces es muy importante ese apoyo. Y luego diseñadores que quieran en un momento dado apostar por una forma de diseño que sea amigable con ese grupo y que en un momento dado quieran arriesgar a romper un poco con ese esteticismo puro y que vayan buscando también otra manera de diseñar. Quiero concluir con 2 cuestiones. La primera, entorno normativo. Hay un cambio importante que se ha producido y es que las leyes empiezan a demandar la lectura fácil. Hay cambios en el Código Civil y la Ley del Notariado. Los notarios tienen que cerciorarse de que las personas que tienen dificultades de comprensión lectora entienden los documentos. Y en este momento estamos en un proyecto que trabaja precisamente por hacer documentos notariales en lectura fácil. Estamos también viendo la posibilidad de hacer que ya se están produciendo sentencias en lectura fácil. Como complemento, recordéis la sentencia que os conté al principio. Pero ojo, hay una cuestión muy importante. La Ley 6/2022 se aprobó en marzo. Es una modificación de una ley, la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad, del año 2013, que dice que la accesibilidad cognitiva, que es ese paraguas, ese concepto paraguas bajo el que está la lectura fácil, se reconoce dentro de la accesibilidad universal, que también mencionábamos al principio, y que la lectura fácil se recoge en la ley como algo que va a estar contemplado. Veremos el desarrollo del reglamento, que nos va a decir cómo aplicarlo, pero os adelanto que se va a exigir en cultura, empleo, hasta en las elecciones. Hemos hecho programas electorales en lectura fácil. En las tecnologías, en edificación, en muchos ámbitos se va a elegir la fácil comprensión. Y en esto va a jugar un papel muy importante el Centro Español de Accesibilidad Cognitiva, de reciente creación, que está además, es una entidad pública gestionada por el movimiento asociativo Plena Inclusión y que va a ser quien promueva muchos proyectos relacionados con la lectura fácil y que iremos viendo muchos pasos seguramente en los próximos meses. Os dejo como conclusión 2 cuestiones más. Una, esta lista bibliográfica en donde os propongo que echéis un vistazo. La única que tiene coste en este caso es la norma 1. Hay una restricción, pero todo lo demás es gratuito. Os invito a que lo descarguéis. Por ejemplo, Información para Todos de Inclusion Europe es las pautas de lectura fácil redactadas en lectura fácil. Directrices de la IFLA, y luego pues, otros 2 libros ahí que os menciono, Lectura fácil, métodos de redacción y evaluación, o la Guía práctica de educación inclusiva. Os invito a que echéis un vistazo a las webs de esos 2 proyectos europeos,
proyecto Validet, que es en el que estamos involucrados desde Plena Inclusión Madrid, pero también el proyecto ISIT, que también habla mucho del tema de la adaptación. Y luego en nuestra página web, si vais a Plena Inclusión, menú recursos, veréis el catálogo en lectura fácil, las cosas que estamos haciendo. Cuando tengáis termitas, por favor no lo pongáis así. Decid que tenéis termitas y que estáis fumigando. Creo que no merece la pena hacerlo tan complicado. Desde luego, está muy claro. Si no lo podéis explicar de manera sencilla, es porque no lo habéis entendido bien. Hagamos de eso manera a la hora de acercarnos a las personas con mayores dificultades de comprensión lectora. Y ahora, a vuestra disposición para todas las preguntas que tengáis. Muchas gracias. Bueno, Óscar, estamos en línea y no se puede ver, pero vamos, yo creo que están aplaudiendo todo. Yo lo estoy notando. Me ha gustado, creo que puedo hablar en nombre de todos. Me ha encantado la exposición. Además, lo has explicado de una manera sencilla y además utilizando el lenguaje claro también. Es un doble, ¿no?, ejercicio, más difícil todavía. Me ha encantado, la verdad. Muchas Mira, gracias, me alegro. te comento, han aparecido muchísimas preguntas, muchas, Fantástico. y algunas de ellas, afortunadamente, también las has respondido por el camino. Así que yo creo que incluso que podemos obviar algunas de las que han aparecido porque estaban hablando precisamente de lo que hemos dicho al principio, algunas de las cuestiones que lanzó ayer Jorge de Buen. Jorge. Justo lo has explicado tú diciendo, es que esto es lectura fácil, o sea, los criterios son distintos. Y que además es muy importante para nosotros porque yo creo que las personas que están lanzando estas preguntas están preocupadas porque son profesionales de la edición, del texto, de la palabra, y les preocupa, ¿no?, haber visto unas pautas y decir, pero es que son otras. Y dice, claro, es que son especialidades distintas, ¿no? También nos está preguntando, una de las preguntas de última hora, es cómo casa esto con el lenguaje inclusivo también. Justo, buena pregunta. Buena pregunta. Venid el viernes. El viernes. Venid el viernes, Vamos sí. a hablar de ello. Solo la pildorita de que os podemos adelantar os vamos a adelantar cosillas el viernes, efectivamente, en relación a eso. Genial. Bueno, te voy lanzando algunas preguntas que aparecen por aquí. Venga. Una de ellas, mira, de Mariana Bossetti, una especialista en lenguaje claro de Argentina, pero de quitarse. Fantástico. Muchas gracias, Mariana. Nos pregunta, ¿la elección del tuteo en qué fundamento se basa? Muchas gracias por la presentación. Supongo que es en el contexto de España, ¿no? Sí, efectivamente. En este caso, pues es cierto que es más apelativo. El hecho del tú es más apelativo, más cercano. En algunos casos puede aparecer el usted, pero por lo general, en algunos casos lo que utilizamos también es la tercera persona, ¿no? Es decir, pues efectivamente, los trámites. Pues las personas que tienen que hacer tal trámite pues tienen que ir a tal sitio a entregar tal documento, es decir, varía mucho en función del contexto. Nos inclinamos un poco en el tú porque pues suelen ser textos menos formales y que intentamos que sean más familiares al lector. Perfecto. María Ángeles García nos pregunta también, hola, ¿la escritura fácil implica rebajar el nivel de un texto o debe adaptarse a cada discapacidad? ¿Una escritura fácil para discapacidades intelectuales, otras para disléxicos? Aquí hay una discusión, a ver, primero, no es una lectura fácil segmentada por grupos. Tendríamos que hablar de niveles de comprensión. Por ejemplo, dentro del ámbito de la discapacidad intelectual, el rango es enorme. La heterogeneidad es muy amplia. Tenemos personas que de repente a lo mejor no te comprenden algo que puede ser muy sencillo, pero a lo mejor son unos frikis de un tema y te saben, pues estoy pensando ahora mismo en una persona que conozco que sabe mucho de música, pero sin embargo en otros temas más habituales se pierde la comprensión. Entonces tendríamos que hablar primero de cuestiones que tienen que ver con un nivel general y luego también con el ámbito de lo que pues, puede despertar el interés de esa persona, un poco también como cualquier otra persona. Existen propuestas metodológicas que van vinculadas al marco europeo de lenguas, en las que estamos investigando, en donde creemos que efectivamente plantear los niveles A1, A2, B1, B2, como cuando aprendes lenguas, puede ser una pauta interesante para ordenar el nivel de comprensión lectora y el alcance que tienen que tener las adaptaciones. Me parecía muy interesante lo que decías, ¿se ve menoscabado? No, debemos pensar siempre que estamos pensando en el lector. Es decir, para que un ejemplo muy claro, El Quijote tiene 1300 páginas, El Quijote en lectura fácil tiene 120.
¿Qué ha cambiado? Pues fundamentalmente se centra en historias esenciales que permiten adquirir la esencia. Pero es que si predijéramos el Quijote en lectura fácil, cada una de las páginas saldrían 10.000. ¿Por qué? Porque hay tantos elementos que explicar que superaría con mucho todo lo que querríamos abarcar. No merecería la pena. Y lo que queremos es que tengan una experiencia satisfactoria. Querer ambicionar que una persona con dificultad de comprensión lectora lea como una persona sin dificultad de comprensión lectora, pues es una entelequia. Tenemos que adaptarnos a sus necesidades. Claro, perfecto. Te lanzo otra, bueno, antes de una pregunta, también una recomendación de María Mercedes, que nos dice que, aparte de que es muy interesante lo que estás contando, recomienda el curso de autoformación Lectura Fácil, Introducción a la Adaptación, que ofrecéis en Plena Inclusión, ¿no? Sí, bueno, aquí por mención, me da un poco de apuro, que parece que estoy haciendo aquí publicidad, pero... Bueno, pero hay que hacerlo, es lógico. Pero sí es cierto que nosotros en Plena Inclusión Madrid hacemos 2 cursos de teleformación anuales, 2 convocatorias en primavera y en otoño, pero también acaba de lanzarse un curso por la UNED, en donde estamos implicados también desde el Movimiento Asociativo Plena Inclusión y que está vinculado a una de las actividades de este Centro Español de Accesibilidad Cognitiva. Entonces, ese curso de la UNED con Plena Inclusión va a ser también específico de lectura fácil, por si os resulta de interés. Está pendiente, por supuesto, hacer pues, un curso que pueda tener esa certificación, pero bueno, el hecho de que tengamos como aliado a la UNED ya nos parece muy importante por el alcance que tiene. Perfecto. Mira, Bobby Samter nos pregunta también, ¿existen en castellano métodos para medir la legibilidad de un texto, por ejemplo, como en inglés el Excel? ¿Cuál recomiendas? A ver, ¿sabéis qué pasa? Que el problema de la medición de la legibilidad es que se basa en criterios específicamente ortográficos gramaticales. Entonces, no está tan vinculado a especificidades de comprensión. Hay una, no me acuerdo ahora mismo cuál era la página web, que hay una que recoge varios, ¿no? Que tienes el Inflex, por ejemplo, adaptado al español y algunos otros criterios, algunos otros índices de legibilidad. Pero el problema es que te dan una aproximación cuyo análisis está basado en cuántos puntos, cuántos verbos, cuántas palabras largas. Entonces, es que la lectura fácil tiene que tener en cuenta también elementos semánticos, donde los índices de legibilidad resultan insuficientes. Por lo tanto, el índice de legibilidad nos puede resultar interesante como una aproximación inicial, pero nunca como un elemento de término para juzgar la comprensión de un texto en lectura fácil. De acuerdo. Tenemos más preguntas. Bueno, Natalia Torro, de Plain, saludos Natalia, nos pregunta de grandes rasgos cómo se hace la validación de un texto en lectura fácil y cómo se adapta la lectura fácil a los nuevos medios de lectura, ebook, lecturas en pantalla, etc. Validación. La validación es un proceso en donde tiene mucho que ver tanto la capacidad del dinamizador para promover la participación, como por supuesto también la formación de las personas que participan en ese grupo para ser conscientes de su trabajo y poder hacer aportaciones. Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos asociaciones y fundaciones que están vinculadas a Plena Inclusión Madrid, que trabajan con personas con discapacidad intelectual en sus centros. Y entonces tienen como una actividad la lectura fácil. Esas personas han recibido esa formación, entonces nosotros les enviamos un texto adaptado y trabajan por sesiones que suelen ser en torno a 1 hora y media, y entonces van leyendo el texto, ese texto primero con una lectura individual y luego hacen una lectura común. Y en esa lectura común van manifestando las dificultades que van encontrando. Y el dinamizador es el que, de alguna manera, intenta extraer. E insisto mucho en que el dinamizador tiene que ser neutral, porque en el momento en que manipula ya no tenemos una información fiable. Entonces el entrenamiento para el dinamizador es muy importante. Y sobre todo tiene que crear un marco de participación en donde se sientan las personas cómodas, porque además tienen que ser capaces de expresarse en libertad para manifestar las cuestiones que van apareciendo. La otra cuestión, Antonio, era... La adaptación a nuevos formatos ebook. A la adaptación a nuevos formatos. Bueno, pues es cierto que actualmente nosotros todavía no tenemos mucha experiencia porque
habitualmente los formatos que hacemos o es o en papel o en PDF. Entonces, la experiencia lectora en ebook no tenemos muchos datos al respecto del uso que pueda tener las personas con dificultades de comprensión o en concreto discapacidad intelectual, pero sí que es cierto que en la web estamos utilizando normalmente archivos descargables o bien también utilizamos como refuerzo aplicaciones de lectura. Entonces, si entráis, por ejemplo, en la de salud más fácil de los prospectos, veréis que hay un botón que te va leyendo para aquellas personas que en un momento dado pues, les cuesta más la lectura, van escuchando y van escuchando ese texto en lectura fácil. Hay una pregunta de María Ángeles García que puede ser de las polémicas, pero bueno. A ver. Dice, Óscar, no sé si has leído el libro Lectura Fácil, de Cristina Morales. Es la novela, una de las protagonistas, todas tienen alguna discapacidad intelectual, y recurre continuamente a la lectura fácil para escribir una especie de diario. ¿Te parece un buen ejemplo de lo que es lectura fácil? ¿O lo que ha hecho la autora no es muy profesional en este sentido? Bueno, yo creo que, a ver, Cristina Morales ha hecho una novela y en Es ese una marco novela. lo tenemos... Es una No, novela. es una novela, Es un ensayo sobre efectivamente. lectura fácil. No es un ensayo, correcto, efectivamente. Ella utiliza la lectura fácil como elemento pues, para pues, denunciar una serie de cuestiones en torno a la discapacidad intelectual, ¿no? Que ha manifestado en muchas entrevistas. Pero yo lo tomo pues, como un recurso literario. Y no se tiene que ver como que Cristina Morales está aplicando las pautas de lectura fácil porque tenga interés en hacer lectura fácil, sino que es una novela y por lo tanto desde ese punto de vista lo tenemos que ver. Ella, como digo, quiere manifestar pues, una determinada forma de abordar la discapacidad sobre la que cree que se está trabajando y que no es la adecuada. Y bueno, pues lo manifiesta desde el punto de vista de una historia inventada. Pero me parece interesante, desde luego, el haber utilizado la lectura fácil como recurso. Es un poco, sí que es verdad que es un poco, tal vez, complejo de plantear que una persona con discapacidad intelectual vaya a redactar un diario en lectura fácil sobre WhatsApp, si no recuerdo mal que lo hacía. Pero bueno, como ejercicio un poco de denuncia, de reflexión, de planteamiento de cuestiones en torno a la discapacidad intelectual, de visibilidad, pues creo que abre muchos debates y solo desde ese punto de vista, no desde el metodológico, hay que valorarlo. Muy bien. Te voy a pedir también un favor y es si en el chat en algún momento puedes escribir la página web donde pueden encontrar más información y un correo en el que se pueden poner en contacto contigo Por porque y tomar supuesto. nota a todos porque sé que alguna de las preguntas no va a dar tiempo, entonces se las podéis lanzar a Óscar Vale, directo. ahí tenéis el correo y la web es esta que voy a escribiros ahora, plenainclusionmadrid.org. Muchas gracias, Óscar. Mira, María José Murillo, yo creo, bueno, nos quedan 3 minutos y entran algunas preguntas más. Bien. Nuestra María José Murillo, nuestra community manager, lo está siguiendo y a fondo, porque nos pregunta también. Dice, enhorabuena porque más clara no ha podido ser la charla. Muchas Decías que hay un gracias. tercio de la población afectada y necesitan este tipo de lenguaje inclusivo, por ejemplo así. ¿Están los mayores incluidos en este porcentaje? Sí, por supuesto. Por supuesto, hablamos de mayores, por supuesto. No estamos hablando ni de afectaciones graves, es decir, situaciones ya pues, de avanzado deterioro cognitivo, donde ya es complejo el tema de la comunicación y hay otras alternativas, ni estamos hablando, por supuesto, de personas mayores que, oye, pues que los ves con 75 años y ya quisiera, y yo firmaría que llegara a esos 75 años, pero estamos hablando de personas que en un momento dado pues empiezan a mostrar ciertas dificultades, pero porque con la propia edad pues, se van ralentizando todas nuestras capacidades. Igual que nos empiezan a doler las piernas, pues también vamos pensando más despacio. Y el hecho de que la lectura fácil exista nos permite procesar también mucho mejor. Y también vinculado en muchos casos, ya no tanto, pero a lo mejor ha habido personas mayores que no han podido terminar todos los estudios o que los han dejado a medias. Y bueno, pues efectivamente en la lectura fácil pueden encontrar ese camino de sentirse cercanos a la lectura, de comprender. Genial, muchas gracias. 2 preguntas que tienen que ver con el fomento de la lectura. Ana Santamaría te pregunta, ¿se podría utilizar la lectura fácil como paso previo para actividades de animación a la lectura a personas con poco hábito lector? Dice, sin ningún tipo de discapacidad, me refiero. Sí, me parece interesante. De hecho, por ejemplo, cuando hablaba de las dificultades transitorias, personas que en un momento dado tienen un cierto grado de analfabetismo funcional o, por ejemplo, los muchos informes que hay en torno a la comprensión lectora de adolescentes, no acaban el bachillerato, no acaban la enseñanza secundaria, bueno, pues como una manera de introducir y animar la lectura, sí, es perfectamente viable. Perfecto.
Y María Benavides González te pregunta si puedes ampliar cómo funcionan los clubs de lectura fácil. Sí, bueno, si entráis en plenainclusionmadrid.org, hemos publicado una guía al respecto. ¿Cómo funcionan? Tomando literatura en lectura fácil, es muy similar, digamos, al concepto de la validación, pero que tiene aquí no el valor de trabajo, sino de ocio. Dinamizador, grupo de personas, entonces es una lectura compartida. No es el típico club de lectura en donde tú ya vas con la historia leída y vas a hacer un diálogo, intercambiar ideas, sino que aquí un poco combina la práctica lectora, que poco a poco vayas descubriendo que puedes leer, que te gusta leer, con luego el intercambio de experiencias. Pues, por ejemplo, un libro que cuenta la vuelta al mundo en 80 días, ¿no? Y entonces a partir de ahí, pues empiezas no solo a leer, a plantear también las palabras que te cuesta entender, sino luego también, pues venga, ¿a dónde habéis viajado? Contadme experiencias de vuestros viajes. Y de ese modo se van creando universos en torno a la lectura fácil y engancha mucho. Es decir, las personas que están involucradas en estos clubes de lectura fácil acaban viéndolo como una actividad que les incentiva mucho. Y hay clubes de lectura fácil que además han generado luego muchísimos materiales, recursos para dinamizar la lectura. Perfecto. Mira, quedan algunas preguntas más, pero ya son las 7 de la tarde y tenemos el compromiso del tiempo con el que solemos ser muy estrictos. Así que nada más, ya he subido al chat de nuevo tu correo, tu página web, y de todas maneras lo enviaremos otra vez. Preguntaban por tu ponencia, la van a poder ver también en el vídeo en diferido, y si quieren más información se pueden dirigir a ti, por si quieren ver esta ponencia o... Por supuesto, encantado de recibir vuestras consultas, faltaría más. Muy amables. Pues nada, de verdad, muchísimas gracias, Óscar. Nos ha encantado. Bueno, yo te hablo en nombre de todo el grupo y me imparte los Me alegro y espero que efectivamente pues, hoy pues, haya unas gotitas más de conocimiento en torno a la lectura fácil y os animéis a acercaros a ella y a promoverla. Gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Óscar. Y para todos, bueno, mañana seguimos con Blanca Arias de la Universidad Pompeu Fabra y nos va a hablar de ese complejo equilibrio de lo que estamos tratando, como os veis, vamos dando paso a paso y vamos a hablar entre el lenguaje claro, lo accesible y fácil. Nos va a dar pistas y a través también de los estudios que ha estado haciendo. Así que promete ser un día, otra jornada interesante. Mañana la tercera, donde nos veremos todos. Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias, Óscar. Gracias. Buena tarde a todos. Gracias. Cuidaos. Hasta luego.